Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado y profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros de derecho laboral guatemalteco. El licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación Guatemala 2020, es socio director de Copades y fue vicepresidente de 3 instituciones importantes, la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y el ICS. Señores, gracias por darnos unos minutos. Ustedes son un referente de lo que debe ser un servidor público. Su paso por las instituciones en que participaron marcó lo que algún día esperamos que sea pronto, debe ser el nivel con el que se tripula el Estado y la cultura que debemos alcanzar. Licenciado Fernández Molina, a Guatemala no le queda espacio ni cuerda para el fracaso de otro gobierno. A todos nos conviene que el gobierno del presidente Giammattei sea exitoso. El presupuesto fue una piedra más en el zapato y para variar el Congreso lo manejó como sabemos, provocando a un pueblo que está cansado de tantos años de malos gobiernos, de incompetencia, de corrupción e impunidad. ¿Cómo se recuperan la confianza y la gobernabilidad? ¿Qué debe hacer el presidente Giammattei para recuperar el ánimo y el rumbo con que inició su gobierno? Buenas noches. Yo creo que no es una piedrita en el zapato, sino una roca en el camino, que estaba a la vista y que políticos avesados debieron haberla previsto. La situación es diferente. Hay nuevos actores en escena. El relieve de las redes, el relieve de la penetración que tiene y el reclamo de la población. Ya no son los tiempos de 2000 o 2005, ni siquiera de 2015. Los nuevos medios de comunicación han dado un giro totalmente y ese desencanto, esa frustración, ese hasta hartazgo de la población y sobre todo la pobreza, las pocas oportunidades de trabajo, las mínimas oportunidades de abrir un negocio por pequeña que sea. Realmente estamos llegando a niveles sumamente preocupantes. Ya. Licenciado García Lara, con el tema del presupuesto, dado los tiempos, lo ideal es que para enero tengamos un presupuesto aprobado y vigente, que como bien dice el licenciado Fernández Molina, no es cualquier piedra. Parece que será el mismo de 2020, pero esperamos que con modificaciones. ¿Qué es para usted un presupuesto aceptable, que evite déficit y endeudamiento excesivo, pero que cubra en este momento las necesidades más sentidas de la población? Muchas gracias, Dionisio. Creo que la elaboración del presupuesto es un arte en cualquier parte del mundo y es una responsabilidad enorme tanto del Ejecutivo como del Congreso y tiene que hacerse con los más altos estándares técnicos. Y eso implica saber definir cuál es el techo del presupuesto, dadas las circunstancias económicas y las posibilidades de sostenibilidad fiscal de un país. Y eso parte por estar conscientes de que un país no puede tener déficits fiscales elevados permanentemente. Y ese es el primer punto que tienen que tener claro. ¿Cuál es un déficit razonable dadas las circunstancias? Digamos un número lanzado al aire, digamos que dadas las circunstancias, aunque no es lo aconsejable, podría ser tolerable el año entrante reducir el tamaño del déficit a uno que, por ejemplo, sea 3,5%, 4% del PIB. Una vez se tiene claro cuál es el déficit tolerable, uno mira qué ingresos tiene el Estado. Y a partir de ahí, sabiendo cuánto es el déficit tolerable y cuánto son los ingresos, se calcula el techo presupuestario. Es una fórmula técnica relativamente simple, pero que se vive violando constantemente a la hora de hacer presupuestos en Guatemala. Y creo que ese es el norte que tienen que seguir y a partir de ahí priorizar los gastos en las cosas que de verdad son importantes. Licenciado Fernández Molina, la plaza se volvió a llenar de indignación y protesta. Son demasiados años ya de ser una nación a la deriva, sin rumbo, sin visión, sin proyecto y sin consenso. La forma en que se intentó aprobar el presupuesto fue el detonante, pero lo que realmente tenemos en Guatemala es un pueblo cansado de sus políticos, un pueblo que se siente atrapado por los pactos corruptos que hacen ingobernable el país. ¿Qué decisiones debe tomar el gobierno y qué acciones quisiéramos ver en el Congreso para que la nación recupere esperanza en el futuro y certeza de que hay luz al final del túnel? ¿Debieran ser el inicio del camino elegir cortes, por ejemplo, y trabajar en las 4 reformas que el Estado necesita? Licenciado, usted lo dijo bien al principio. Todos debemos consolidar en la medida que nos toque la institucionalidad. No hay mayor riesgo que perder la institucionalidad. Y el primer llamado a esta
rescate es el propio presidente y el vicepresidente de la República. Bien dice el licenciado García Lara que el presupuesto es una herramienta técnica, muy técnica. Creo que 10, quizá 12 personas, incluyendo al licenciado García Lara, tienen el conocimiento de auditoría, de contabilidad, de leyes y del entorno político para definir lo que es en sí el presupuesto. La mayoría de la población no lo entiende, solo sabe que es un baile, una piñata de millones donde no hay control. Bien, y no solo es de ese gobierno, nos viene del anterior, el libramiento de Chimaltenango, 500 millones de quetzales. ¡Qué fiasco! El 122 millones que aparecieron en la antigua, pero como hablamos como que si fueran centavos. Los 135 millones que desaparecieron del MISIBI y todavía el director de Caminos dice, me falsificaron la firma. Ahí es donde necesitamos al líder que tome el timón del barco que está zozobrando y decir, un momento, ¿cómo que falsificaron? Porque hay una responsabilidad penal, claro está, que el MP investigue, pero hay una responsabilidad administrativa. ¿Quién nombró a los ministros y a su vez a los directores? Por favor, no eludamos esa responsabilidad administrativa. Claro. Después de todo, se trata de manejar los dineros del pueblo y solo el pueblo mira que se está yendo. Ayer había una denuncia de un diputado de 250,000 quetzales para servicio de 5 Hilux, cuando el presupuesto es de 5,000 cada uno. Están haciendo piñata a los ojos del pueblo, con la diferencia que ahora el pueblo está desesperado y hambriento. Licenciado García Lara, continuando con el tema del presupuesto, pero en el contexto de las reformas del Estado, de poco ha servido asignar fondos a un Estado disfuncional y con altos niveles de corrupción, como muy bien lo define el licenciado Fernández Molina. Fondos que van en un presupuesto que además tiene un alto porcentaje en asignaciones constitucionales muy cuestionables, dejando pocos recursos para los temas sociales más apremiantes y para inversión en infraestructura. Obviamente, para el presupuesto 2021 no se podría, pero ¿cree usted que es cada día más evidente que las reformas correctas y necesarias a la ley de contrataciones y a la ley de servicio civil darían la transparencia y la efectividad que necesita la administración pública? Yo coincido plenamente con el licenciado Fernández Molina en el sentido de que las instituciones, más que las personas, son cruciales para sostener al Estado y hacer que éste sea efectivo, al menos en lo mínimo. Y en ese sentido, sí creo que hay reformas institucionales que son urgentes, necesarias e ideales para que el Estado sea más eficiente, incluyendo especialmente el tema del uso de los recursos y la ejecución del presupuesto. Y yo diría que efectivamente la ley del servicio civil, el sistema del servicio civil es crucial, porque si uno mira los números, es en el rubro de salarios y de contrataciones de personal en donde el tamaño del presupuesto está creciendo más rápidamente en los últimos 15 años, sin ninguna mejora en la eficiencia de los servicios básicos de salud, de educación, nutrición, infraestructura que el Estado está obligado a prestar. Y yo añadiría que al servicio civil, más que el tema de contrataciones, si uno mira la ley de contrataciones de Guatemala, no es la mejor del mundo, no es la de Suecia, pero tampoco el marco legal es el peor, está relativamente bien. Lo que pasa es que justamente el funcionariado público no está capacitado ni con la altura suficiente profesional para cumplir esa ley. Yo pondría junto a la del servicio civil la reforma de la Contraloría de Cuentas. Ese es el elefante en la cristalería del que nadie habla. Seguro que como país nos hubiéramos librado de muchos sufrimientos y dolores de cabeza que se han transparentado desde 2015 para acá si tuviésemos una Contraloría que de verdad controla la calidad y la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Creo que es una institución crucial que está sumamente débil y sumamente ineficiente, y yo esa reforma, la de la Contraloría, de la que casi nadie habla, la pondría como una prioridad si queremos arreglar la eficacia del Estado en el país. Gracias, licenciado. Licenciado Fernández Molina, si además de hacer las reformas que tienen que ver con la administración del Estado,
poner mucha atención en lo que acaba de decir el licenciado García Lara sobre una buena Contraloría de Cuentas de la Nación, una buena ley de contrataciones para el orden administrativo y una ley de servicio civil que atraiga a los mejores de la sociedad para que formen la tecnocracia que el país merece y necesita, y para lograr eficacia y transparencia con los recursos de la nación. Si además de esas dos reformas logramos también reformas respetables y decorosas a la ley electoral y al sistema de justicia, ¿cree usted, licenciado Fernández Molina, que se lograría la ecuación virtuosa en la que llegan al Estado por elección o contratación los mejores de la sociedad y que seríamos todos parte de un Estado de derecho en el que la ley es igual para todos, pronta y cumplida, y el que la hace la paga? Creo que el reactor nuclear, el corazón de todo el sistema colapsado, está en el sistema electoral. Mientras no nos permitan a los ciudadanos votar por tal o cual persona, sino por listados donde se colocan de primero los caciques y su gente, mientras eso no se rompa, vamos a seguir igual. Porque ellos eligen a los magistrados de la Suprema y de las salas de apelaciones. O sea, desde ahí ya empezamos mal. Si no quitamos ese foco de contaminación que es el sistema electoral. Igualmente, vienen las recomendaciones para puestos, el botín político del servicio público, se debe reformar, por supuesto, pero repito, el sistema electoral, y estoy de acuerdo con el licenciado García Lara, en el sentido también de reformar la Contraloría y el Ministerio Público, porque a los pícaros hay que perseguirlos y con buenas pruebas y meterlos a la cárcel. Y eso también conlleva otra de las patas del trípode, un organismo judicial fortalecido, independiente. Al decir independiente, digo alejado de los favores y nombramientos políticos. En esa medida podemos fortalecer, pero valga el comentario, ¿qué pasa? En el presupuesto se le reduce a la mitad el presupuesto del organismo judicial. Vaya ironía, clase de sarcasmo en el que nos ha metido este presupuesto. Licenciado García Lara, ahora viene la parte difícil. ¿Quién promueve las reformas, especialmente la reforma electoral? ¿Quién pone la mesa de discusión? ¿Cómo se llega al consenso sobre esas reformas? Y lo más grave, ¿quién las aprueba? Al Congreso de hoy habría que ponerle presión para que se comporte. Seguramente estamos en este laberinto complicado en el que tiene la responsabilidad de reformar esas instituciones que estamos hablando, que son cruciales para que un país progrese, son las mismas personas a las que menos les interesa esa reforma, porque son creadores de un sistema autodiseñado para medrar del erario público. Por lo tanto, yo creo que el desafío es tremendo para la sociedad, pero eso más bien nos llama a asumir una responsabilidad como ciudadanos, de tratar de enfocarnos en lo importante. Y lo importante es, creo, los temas que hemos tocado aquí. Yo también pongo en la base de todas las reformas la electoral y de partidos políticos. Seguro que es la más importante y la más difícil. Y sobre esa construir la reforma al servicio civil, al sistema de justicia, al sistema de control del gasto público, y a los temas que nos hemos referido antes. Y para eso sí se necesita de una ciudadanía consciente de las prioridades. No nos distraigamos en temas de ideología y en temas de que yo quiero un poquito más de recursos para mi entidad y mi isla que esté bien y los demás que se frieguen. Por un lado. Y por otro, desgraciadamente hay que decirlo, también creo que como guatemaltecos tenemos que recurrir a los ejemplos y, si es posible, al apoyo de la comunidad internacional, porque solitos no estamos pudiendo. Hay mejores prácticas alrededor del mundo en cómo se maneja el servicio civil, en cómo se maneja la Contraloría. En Taiwán, por ejemplo, seguramente ustedes saben, ahí hay 5 poderes del Estado. Están los 3 tradicionales, más el poder control,
que es el control del gasto público, y el poder del servicio civil, porque son pilares importantes de una república. Yeah. Ahora, licenciado García Lara, la frase clave que usted mencionó es una ciudadanía consciente, que más que eso necesitamos con carácter de emergencia un ciudadano más que consciente, presente, activo, exigente, que sea capaz de exigirle a sus gobernantes que cumplan con los juramentos que hicieron, que cumplan con sus responsabilidades y sus obligaciones, o van realmente a destruir nuestro país. Licenciado Fernández, se nos van acabando los minutos. La intención de plantear en esta entrevista los temas complejos se debe a que los problemas del país son complejos. El gobierno necesita la ayuda, el apoyo y la presión de quienes pueden y deben ser parte de la solución. El mundo vive una crisis sin precedentes y apenas estamos llegando a la mitad del primer tiempo con la pandemia. Cuando en el corto plazo los problemas nos agobian y nos roban esperanza y optimismo, la forma de rescatar el ánimo y la energía es trabajando en los desafíos que nos devolverán el presente que hoy sentimos secuestrado y que por eso rescataremos el futuro. ¿Es ese el camino que nos queda? ¿Qué piensan de esta reflexión? Yo creo que el problema nuestro es de información y de liderazgo. La población ya no es que esté más consciente, está más desesperada con la situación en general política, económica, con la corrupción. Figuradamente, los sueldos que podía acceder un joven que quería salir al mercado de trabajo eran 15,000, bajaron a 12,000, ahora aunque sea de 8,000. El problema hoy, gráficamente, figuradamente, es que ya no hay empleos. O sea, ese nivel de desesperación estamos llegando. Y la confianza en los líderes, una desengaño que tenemos con el actual presidente. Creímos que era diferente y ese desengaño para mí es la última gota que está derramando en la población el vaso de agua, pero todavía está a tiempo de recuperar, de limpiarse de mucha gente que tiene en su rosca alrededor y reorientar un poco, ser un verdadero líder, que nos explique esos 135 millones y la firma falsificada, ¿qué pasó? El MP ya lo sé, pero él debe como administrador general. Todavía el señor presidente puede retomar el control del timón y espero que lo haga porque ya no soporta más la ciudadanía. Licenciado García Lara, para terminar, y le pido que lo haga en 30 segundos, si pudiera darle un consejo al presidente, ¿cuál sería? Que las crisis son las madres de las reformas y que, como dice el licenciado Fernández Molina, tiene una oportunidad de dejar un legado y que quizá es momento de aprovechar esta crisis para pensar en el legado que puede dejarle al país el presidente Yamatei. Creo que tiene en sus manos la posibilidad y la capacidad de hacerlo y eso debe empezar por estas reformas institucionales de las que hemos hablado. Pues muchas gracias a los dos señores por su tiempo. Sin duda alguna, las reflexiones y las afirmaciones que ustedes han hecho confirman que son dirigentes de nuestra sociedad como ustedes, precisamente los que Guatemala necesita y a los que el gobierno debe escuchar. A ustedes muchas gracias también. Esto es Razón de Estado.